Ok, muy buenas tardes muchachos, buenos días. Como siempre vamos a iniciar con nuestra clase a partir de donde nos habíamos quedado o intentando a partir de donde nos habíamos quedado. Ok, nuestra última clase había cerrado precisamente con Benito Juárez y la muerte de Benito Juárez, ¿correcto? Eh, Voy a retomar un poquito, precisamente por eso iniciamos ahora la pantalla así. En 1871, en 1871 y como ya lo habíamos mencionado, la reelección de Juárez provoca precisamente una división entre liberales. Porfirio Díaz, bueno, por aquel entonces, pues ya lo habíamos dicho, era un prestigiado militar. Por ahí pueden investigar un poquito más información sobre él. Había luchado precisamente contra los franceses en lo que había sido la invasión, la primera invasión francesa. Encabezó la rebelión de la Noria y fracasó precisamente. Posteriormente a la muerte de Juárez, que ya habíamos mencionado, que fue ocurrida precisamente en el 18 de julio de 1872, desafortunadamente, bueno, Porfirio Díaz, vaya, de alguna manera se calma o calma su rebelión, y entonces Lerdo de Tejada precisamente ocupa lo que se va a conocer como la presidencia interina. Ya lo habíamos mencionado esto, ya habíamos mencionado un poquito en qué consistía prácticamente lo de la ocupación precisamente de la presidencia de manera interina, ¿correcto? Para 1872 es cuando Lerdo de Tejada llega precisamente a la presidencia. Se considera precisamente que es el primer presidente realmente mexicano. Él había sido precisamente el gobernante número 32, ¿correcto? Fue el primero que realmente era mexicano por haber nacido precisamente cuando el país estaba conformado ya como una nación como tal. Dice, antes de Sebastián, todos los presidentes habían nacido en la Nueva España. Este veracruzano era el primero que nació en un México independiente, ¿correcto? Ok, seguimos. Dice, el nuevo presidente de la República era Sebastián Lerdo de Tejada. Poseía gran inteligencia, cultura y una fuerte personalidad, pero también contaba con defectos como un carácter déspota, antipático y carecía de tacto para conducir la nación. Desafortunadamente se van a hacer características particulares de él. Lerdo de Tejada, bueno, continúa precisamente con la obra de Juárez e incorporó lo que son las leyes de la reforma a la Constitución de 1857, las leyes de reforma que ya habíamos mencionado. Con la iglesia adoptó una postura muy poco flexible, decretando la expulsión de los jesuitas. Este evento, muchachos, va a generar una gran rebelión dentro de esta época. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los jesuitas habían sido parte importante dentro de lo que va a ser la estructuración de nuestra nueva nación independiente, dentro de lo que va a ser la Nueva España. Y posteriormente van a ser los grandes educadores de esta época, de lo que es la época ya del México independiente. Además, muchos de los intelectuales de esa época pues habían sido precisamente preparados por ellos. Entonces hace cuenta que es como correr precisamente a aquel personaje que es muy querido para ti. Entonces, además de la fuerte influencia que los jesuitas tenían sobre nuestra población, además el cariño personal que se enseña, pues obviamente genera un mayor descontento. Más adelante veremos un poquito en qué va a consistir, más bien qué problemas va a haber a partir de esto. Bueno, aquí encontramos dice, acción que generó la protesta del clero, es decir, la iglesia. En 1874, el nuevo presidente creó lo que es el Senado de la República para completar las funciones del poder legislativo con la Cámara de Diputados y con el objeto de pacificar los conflictos entre y protestas sociales y políticos del país. Expidió una ley de amnistía para todos aquellos que se encontraban en contra de su gobierno, es decir, la ley de amnistía no es otra cosa más que el perdonarle precisamente sus actos rebeldes a las personas aquellas que estaban en contra de lo que era el gobierno de Lerdo de Tejada. En Tepic, Manuel Lozada se levantó en armas en contra de su gobierno, exigiendo así una política progresista pero adoptando una posición a favor de la iglesia. Esto va a ser fundamental, muchachos. Más adelante vamos a encontrar precisamente a Porfirio Díaz como uno de los más grandes estrategas, es decir, va a conectar, va a permitir juntar precisamente a lo que es, o más bien, darle su lugar a la iglesia nuevamente y de esta manera resolver muchos problemas sociales y muchas disputas sociales y políticas dentro del gobierno. Más adelante lo veremos, pero esto va a ser fundamental. Dice, su protesta no duró mucho, puesto que el 14 de julio de 1873, pues bueno, fue capturado y enjuiciado. Esto va a ser importante. Permítanme nada más, déjenme sacar mis notas.
las notas, acomodar las notas como las que necesito. Algunas de las cosas que realiza Lerdo de Tejada durante su mandato, pues bueno, va a ser la inauguración precisamente del ferrocarril de México a Veracruz. Precisamente aquí tenemos un poquito de la mención. Dice: en el ámbito social imperaba el desempleo, despojos, la población rural comenzó a ser urbana y existía una migración masiva. Algo así como lo que estaría pasando ahora con los países de Sudamérica hacia Estados Unidos. En el aspecto económico no había mucha producción en el campo. Los peones y campesinos pues desafortunadamente tenían que vender sus tierras para lograr sobrevivir. La línea férrea entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz se había inaugurado, lo que acabo de mencionar. En el aspecto cultural se introdujo la corriente filosófica del positivismo y los lemas orden y progreso. Vamos a mencionar un poquito más adelante en qué va a consistir esto. Después del gobierno de Lerdo de Tejada se convocó a elecciones presidenciales, postulándose en ellas Porfirio Díaz y José María Iglesias. Esto va a ser fundamental. Este último, presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Debido a la reelección del presidente, Díaz se opuso nuevamente y, apoyado con el ejército, reclamó un nuevo proceso electoral. En mayo de 1876, Díaz modifica el plan de Tuxtepec en Palo Blanco y propuso que el presidente de la Suprema Corte fuera presidente interino para aliarse con él. Esto va a ser fundamental, muchachos. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que en 1876 Lerdo de Tejada va a buscar precisamente su reelección. Es decir, ser presidente de la República, pero ya ahora de una manera constitucional. Es decir, elegido por el pueblo. En su primer mandato, pues de alguna manera había sido solo presidente interino, ahora ya buscar su reelección constitucional. Dice: hacia finales de su periodo presidencial se inició una campaña de propaganda para buscar la reelección, lo cual, bueno, produce precisamente el descontento en el país, y en 1876 intenta hacer algunas modificaciones legales a la Constitución para permitir su reelección. Aquí es precisamente donde va a entrar en escena uno de los personajes que más adelante nosotros estaremos revisando, que va a ser precisamente Porfirio Díaz, ¿correcto? El 15 de enero de Porfirio Díaz aprovechó la situación para levantarse en armas con el plan de Tuxtepec. Díaz, bueno, modifica el plan de Palo Blanco, como ya lo mencioné ahí, y reconoce principalmente a José María Iglesias como presidente interino. Esto más que nada con la finalidad de aliarse con él para posteriormente entrar directamente a lo que va a ser ya la presidencia de México de Porfirio Díaz como tal. De hecho, el día de mañana nosotros estaríamos ya revisando lo que es el porfiriato, lo que es la época precisamente del gobierno durante Porfirio Díaz, ¿correcto? Aquí está más o menos resumido precisamente lo que acabo de mencionar. 1876, Lerdo de Tejada es reelecto presidente. José María Iglesias declara las elecciones nulas. Esto principalmente, muchachos, a que Iglesias considera precisamente que en algunos de los principales distritos no se llevaron a cabo las elecciones. Por lo tanto, no tenemos los votos que nos digan que realmente la persona, es decir, Lerdo de Tejada, haya sido realmente reelegido por el pueblo, sino que haríamos o supondríamos que solo un grupo de personas lo eligen, pero los demás ni siquiera sabemos, ¿correcto? En calidad de presidente de la Suprema Corte, pues bueno, se reautonombra presidente provisional, que es lo que ya habíamos dicho, pero a final de cuentas pues estaba la mano de Porfirio Díaz debajo de todo esto. Porfirio Díaz pues se rebela con el plan de Tuxtepec, nuevamente con el mensaje de no reelección, y ya lo veremos más adelante. Después del triunfo de Díaz, entregó provisionalmente la presidencia a Iglesias, quien no aceptó por creer que las próximas elecciones se hicieran bajo el respeto de la Constitución. Porfirio Díaz precisamente lo que hace es querer entregar la presidencia nuevamente a Iglesias para que nuevamente quede en manos de él y él poder de alguna manera seguir manejando debajo de. Pero Iglesias no acepta, repito, por la circunstancia de que busca que todo se lleve de manera constitucional y legal. Al no aceptar la presidencia de Iglesias, bueno, Díaz se autonombra jefe del Ejecutivo. Aclaremos, jefe del Ejecutivo no es otra cosa más que el presidente, el jefe del Poder Ejecutivo, que es presidencia. El 15 de febrero de 1877,
Poco después, bueno, se realizaron las elecciones y así el 5 de mayo de 1877 Porfirio Díaz ocupa ya la presidencia constitucionalmente, es decir, legalmente. Esto nos estaríamos metiendo mucho más a fondo el día de mañana, pero por ahora, muchachos, por favor, de tarea o de complementación de su trabajo, vamos a investigar precisamente a José María Iglesias. Vamos a investigar una biografía básica. De la misma manera, muchachos, por favor, vamos a requerir fuentes de universidades o de páginas del gobierno. Por favor, sí hay una página del gobierno. De hecho, una recomendación a función precisamente de lo que ha estado pasando con que no encuentran muchas de las fuentes, una recomendación, muchachos. Cuando vayan a querer buscar información de fuentes de universidades así, en Google solo pónganle el nombre, en este caso José María Iglesias, pónganle UNAM o le ponen UDG, dependiendo de la universidad que ustedes consideren, o ITESO también. La más conocida es la UNAM, que tiene muchas fuentes de información respecto a cada uno de los presidentes, y más porque fueron presidentes de la República. Entonces son informaciones relevantes, ¿va? Entonces lo pueden manejar así: José María Iglesias, UNAM, en Google, y les debe de aparecer documentos directamente de la página de UNAM, de ITESO, de la UDG, o inclusive le podemos poner José María Iglesias, México desconocido también, o José María Iglesias, página del gobierno, y les debe de aparecer precisamente páginas más fáciles donde pueden encontrar la información que se requiera, ¿correcto? Entonces, información de José María Iglesias, ¿correcto? Entonces, muchachos, de igual manera, con eso estaríamos terminando el día de hoy. Nuestra clase del día de hoy se va a conocer más que nada como introducción al contexto del porfiriato. Que tengan buena tarde.